Buenas noches, amadas hermanas. Es un privilegio nuevamente para mí poder estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora. Y es una bendición poder compartir la palabra poderosa del Señor. Le damos gracias a Él por este privilegio tan grande. Quiero saludar a hermano Denis. Dios les bendiga. Pues sabíamos que hermana Gaby estaba enfermita, pero pues gracias a Dios ya está bastante mejor. Gracias a Dios por su salud. Hemos estado orando y pidiéndole al Señor que pueda restablecerse pronto. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que ya se encuentra bastante mejor. Y a ustedes que nos sintonizan, sean bienvenidas a esta hora. Y quiero que me acompañen. Vamos a hacer una oración para dar inicio en esta hora a nuestro tema. Bendito y amado Padre que estás en gloria, te damos gracias por este privilegio tan grande que nos concedes, Señor, de acercarnos a ti, de buscar tu rostro, de poder acercarnos, Señor amado, a tu presencia, para poder compartir tu palabra, Señor. Yo sé que estamos en tus manos, que todo cuanto hacemos, Señor, depende de ti. Yo te ruego que en esta hora tú pongas en mis labios el carbón encendido, Señor, y que la palabra que vaya, Señor amado, a salir de mi boca salga de tu corazón, Señor, y que haga la obra por la cual tú la estás enviando. Te pido que tú bendigas a cada uno de los que en esta hora van a conectarse, Señor, y van a estar pendientes de lo que tú en este momento quieres regalarnos. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor, bendice su vida en el nombre de Jesús. Toma control del ambiente, Señor, y que todo lo que aquí hablemos, Padre, pueda ser respaldado por ti. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor amado. Amén y amén. Sean bienvenidas, hermanas amadas. Le agradezco a Dios por este tiempo. Yo creo que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo que no esperábamos. Y aunque el Señor pues el domingo nos dio una palabra y nos dijo que hacía tiempo Él ya nos estaba preparando, ¿verdad? Para este tiempo que estamos viviendo. Pero pues aún así, ¿verdad? Nos agarró de sorpresa. Es tan difícil ahora, ¿verdad? Tener que salir y hacer nuestras compras, usar mascarilla, tener que desinfectar todo muy bien. Y esto ha venido a afectarnos mucho. Hay familias que están siendo afectadas grandemente en su economía, otras familias siendo afectadas en su salud y pues muchas otras que han perdido un ser querido y que pues hoy están sufriendo el dolor de esa pérdida. Pero sabemos que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso y que Él está con nosotros, pensando, ¿verdad?, en qué podía compartir. No es fácil, ¿verdad? Y no es nada más pensar en un tema. Y le estuve yo diciendo al Señor, ¿verdad? Y pensaba en la desestabilidad, en el miedo, en la angustia, en la desesperanza respecto al futuro, en lo que va a suceder, ¿verdad? Y hay mucha gente con miedo de salir a la calle, con miedo de contagiarse, pensando, ¿verdad?, en qué va a ser el día de mañana. Y meditando en eso, ¿verdad?, le digo al Señor, aún yo me siento hoy sin fuerzas, le dije hace como 3 días, me siento cansada quizá del encierro, quizá de que no puedo salir, ¿verdad?, que ahora pasamos en la casa todo el tiempo encerradas. Entonces me acerqué a él y le dije, dame una palabra que salga de tu corazón, y el Señor me habló. Me habló, bendito sea su nombre, y el Señor pues me dio un tema que es el que yo quiero hoy compartir con ustedes. Hace unos días, hermano Denis estaba hablándonos, ¿verdad?, acerca de cómo cuando todo esto empezó, cómo la gente empezó a conectarse, a estar pendiente, ¿verdad?, de las prédicas. Había mucha gente pendiente de oír la palabra, con sed, ¿verdad?, de escuchar del Señor. Pero conforme ha pasado los días, eso ha menguado. Mucha gente ha dejado de buscar la presencia del Señor. Los seres humanos somos así, ¿verdad? Nos acoplamos fácilmente, ¿verdad? Nos vamos acomodando a los cambios. Y yo creo que pues eso también ha afectado, ¿verdad? Pero el tema que el Señor me regaló en esta noche habla acerca del desánimo. Yo pasé unos días, me sentía cansada, sin ganas de nada, y pues me costaba levantarme de madrugada y tomaba la palabra, y quizá el mismo desánimo que yo tenía me hacía no poder escudriñar en la palabra, ¿verdad? Pero bendito sea el Señor,
habló a mi vida y me dijo que había mucha gente desanimada, mucha gente que le está costando buscar del Señor. Y, y pues encontré aquí algunos versículos que yo quisiera compartir con ustedes. Eh, Bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Dice que el desánimo es un arma de Satanás, un arma poderosa que el enemigo usa para desestabilizarnos, ¿verdad? Para detenernos en el camino. Y buscaba un verso aquí, está en Números 21, del 4 al 7, y dice que cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, y dice que los israelitas partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero en el camino ellos se desanimaron. Y dice que cuando ellos estaban desanimados empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y le dijeron, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en el desierto? No hay pan ni agua, y ya estamos hartos de comer este pan tan liviano, que ese pan liviano era el maná que el Señor les mandaba del cielo. Y entonces dice que el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordiera, y muchos del pueblo de Israel murieron. Luego pues se acercaron a Moisés y a pedirle, ¿verdad?, que por favor él intercediera por ellos para que el Señor sacara a estas serpientes y dejara de matar a gente, ¿verdad? Entonces, miren qué tremendo es el desánimo, ¿verdad? ¿Qué puede provocar el desánimo en nosotros? Y buscaba yo la palabra hebrea de qué significa desánimo, y en su traducción dice que es estar sin fuerzas para seguir adelante. Recordemos que nosotros vamos en este camino porque el Señor nos compara con atletas, ¿verdad? Que somos atletas, vamos en un camino y vamos en dirección hacia una meta. Y el objetivo que llevamos es ver a Jesucristo, es ver a nuestro amado. Entonces, si nosotros nos desanimamos, nos vamos a quedar sin fuerzas para seguir adelante. Dice que es falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Y recordemos que cuando nosotros empezamos en el Evangelio, muchas veces se dice, ¿verdad?, que nosotros estamos en nuestro primer amor, tenemos la ilusión, el deseo de buscar, de servir al Señor con anhelo. Pero conforme nos vamos desanimando en el camino, esa ilusión, ese anhelo que tenemos por ver a Cristo va desapareciendo. Dice que también significa cansancio, significa desfallecer, significa rendirse, decaer, quedarse postrado, y significa fin. Mucha gente ha retrocedido, ha dejado el Evangelio, ha empezado a sentirse desanimado y poco a poco se ha ido apartando del plan y del propósito del Señor. Pero la palabra dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad? Sino que vamos hacia adelante porque llevamos una mira, llevamos una meta. Tenemos un ejemplo, porque en la palabra hay muchos ejemplos acerca de hombres y mujeres de Dios que en algún momento se desanimaron y se detuvieron, ¿verdad? Dejaron de buscar al Señor. Y hay un ejemplo aquí en la vida de Sara. Dice que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo visitaron el campamento de Abraham, el Señor le habló y le dijo que él le iba a dar un hijo. Pero dice que en la tienda estaba Sara escondida, ¿verdad? Y cuando el Señor de esta palabra, ella se rió y el Señor sabía que ella le estaba escuchando. Pues ella sabía que el Señor le había dado una promesa y que le iba a regalar un hijo. Pero conforme pasaron los días, sin duda los meses, y conforme fue pasando el tiempo, ella empezó a desanimarse. Empezó a desanimarse y a pensar, bueno, quizá esa promesa nunca va a llegar, quizá era otro el plan que el Señor tenía. Y miren lo peligroso del desánimo. Vino ella en un momento y habló con su esposo Abraham y le dijo que sin duda el Señor lo que quería era darle un hijo con su criada. Y al final pues convenció a Abraham, ¿verdad? Y terminó Abraham teniendo un hijo con la criada, que eso le trajo muchos problemas a Sara y que hasta el día de hoy ha traído problemas con Israel. Pero pensando en esto acerca de los atletas, ¿verdad? Yo me imaginaba el camino por el que nosotros vamos y dije, no podemos detenernos. Estamos viviendo quizá la última milla, quizá el último tramo es el que nos queda y no podemos rendirnos, ¿verdad? Tenemos que nosotros visualizar cuando viene el desánimo a nuestra vida. Dice la palabra que David pudo identificar el desánimo. Y gloria a Dios cuando nosotros nos podemos dar cuenta que hay desánimo en nuestra vida, ¿verdad? Y qué es lo que lo provoca. Dice que David el salmista
no era ajeno al desánimo y su respuesta al desánimo fue recordar a Dios y confiar en las promesas de su palabra. El Señor a nosotros nos ha hecho promesas. El Señor nos ha hablado muchas veces a través de profecías y nos ha hablado en la intimidad con Él, nos ha hablado y nos ha dicho de aquellas cosas que Él va a hacer con nosotros y que va a hacer con los nuestros. Y tenemos que echar mano a esas promesas, ¿verdad? Y que cuando nosotros empecemos a menguar, a sentirnos desanimados, recordemos que hay promesas que el Señor ha hecho en nuestra vida y que tarde o temprano el Señor las va a cumplir. Y David dice en este salmo, en el Salmo 42:5, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida, mi alma está desanimada. En mí me acordaré por lo tanto de ti. Gloria a Dios por esta palabra, y qué hermoso es poder reconocer, poder identificar cuando nosotros nos sentimos, porque el Señor nos conoce, ¿verdad? El Señor conoce a su pueblo, y en muchos lugares de la Escritura Dios le ordena a su pueblo a esforzarse y a cobrar ánimo. Tenemos acá el Salmo 27:14. La verdad es que escudriñando en la palabra encontré muchos versos, muchos versículos hermosos. La palabra del Señor es tan extensa y yo pensaba, ¿verdad?, que habla que la palabra es fuente de agua viva, que es un manantial. Entonces en ella encontramos toda la palabra que nos va a fortalecer y nos va a bendecir. Créanme que antes de que yo empezara pues a buscar este tema, yo sentada una mañana dije: ay, Dios mío, ¿qué? Buscando en la palabra, pero el Señor no se equivoca. Él sabe que en el pueblo hay hermanas, hermanos que se han desanimado a raíz de la situación que estamos viviendo. Y el Señor quiere hoy infundirnos aliento, infundirnos ánimo para que nosotros sigamos adelante confiando en el Señor, sabiendo que Él tarde o temprano va a sacarnos de esta situación y que no estamos solos. Dice el Salmo 27:14, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento, sí, espera en el Señor. Dice el Salmo 31:24, ustedes los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. El Señor no se equivoca cuando nos habla a través de su palabra. Dice que cuando el Señor escogió a Josué para que sustituyera a Moisés como líder de Israel, el Señor le habló y las primeras palabras para Josué que el Señor le dijo fueron: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni te desanimes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestra vida y nos ha dicho que Él está con nosotros y que nunca nos va a dejar? Él va a estar con nosotros hasta el final de nuestros días. Entonces esa palabra que el Señor le habló a Josué es la misma palabra que hoy el Señor quiere ministrar a nuestra vida. Él nos manda a que nos esforcemos, a que tengamos ánimo. Y dice también la palabra de Él, fundamentó este mandato en una promesa que le hizo también a Josué en un capítulo anterior, y dice en el versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor sabía que Josué iba a enfrentar algunas batallas y que iban a ser grandes y que no quería él que su siervo se desanimara. Entonces yo quiero, hermanos, hoy decirles que en medio de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos atravesando, que yo sé que no son fáciles, de una o de otra manera todos estamos siendo afectados, el Señor quiere guardarnos, el Señor quiere librarnos del desánimo, porque Él sabe que si nosotros nos desanimamos, quizá muchos vamos a quedar a mitad del camino y no vamos a seguir, no vamos a proseguir hacia aquello que el Señor de antemano ya preparó para nosotros. Y no quiero solo hablarles del desánimo, ¿verdad? Sino que quiero hablarles también de la importancia que tiene el estar animados, de la importancia que tiene que nosotros podamos buscar al Señor con fortaleza, porque si nosotros estamos animados, vamos a poder animar a muchos otros que hoy en día se encuentran desanimados. Y hay un pasaje tan hermoso y un ejemplo en el cual yo pensaba y le decía al Señor, yo quiero ser como esta mujer. La palabra nos habla acá en Jueces 4:6, nos habla de Débora, y dice la palabra que Débora fue una jueza y fue una profetisa en Israel, la única jueza que ha existido en Israel.
Y como en la palabra los nombres siempre tienen un significado, yo fui a buscar el nombre de Débora y dice que Débora significa abeja. Y las características de una abeja son dulzura, trabajo, es laboriosa, es diligente y tiene dedicación para lograr su objetivo. Miren qué maravilloso, porque Débora era así, tenía estas características tan especiales, pero lo increíble de esto es que habla la palabra que dice, Débora fue una profetisa que vivió en Ramá y el pueblo había caído en total desánimo, estaba desalentado bajo la opresión de los cananeos, porque lamentablemente el pueblo cuando se rebelaba contra el Señor, cuando dejaba al Señor, el Señor venía y nuevamente ponía enemigos, ¿verdad? Que lo atacaban. Y entonces dice que los cananeos empezaron a oprimir al pueblo del Señor. Y entonces vino Débora y se levantó, ¿verdad? Como una profetisa y dio una palabra. Y dice acá, si ustedes me acompañan, vamos a leer en en Jueces 4:5. Y dice la palabra que un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí, y le dijo, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison junto con sus carros de combate y sus guerreros. Ahí te daré la victoria sobre él. Esta palabra se la dio el Señor a través de la vida de Débora, ¿verdad? Y dice que el pueblo estaba tan desanimado. Entonces vino Barak y le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Y entonces me puse a pensar, él iba a la batalla. Por supuesto, Débora sabía que el Señor le iba a dar la victoria, pero ella bien pudo decirle, ¿verdad? Pues yo no voy, ¿verdad? Tal vez por temor, por miedo, por desánimo. Y ella le respondió muy bien, dijo ella, iré contigo. Pero tú no recibirás honra de esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. Y pues la historia ustedes la pueden leer, está en Jueces 4 en adelante, y habla como al final este hombre que estaba atacando al pueblo, ¿verdad? Fue derrotado y quien lo mató fue una mujer, no fue Débora, fue otra mujer. Pero Débora fue una mujer valiente, una mujer animada, una mujer que estuvo al frente, ¿verdad? Siempre apoyando al pueblo de Israel. Y cuando ellos habían entrado en este desánimo, ella se levantó de parte del Señor a dar una palabra. Entonces nosotros, yo pensaba hoy, no estamos al frente de un pueblo, ¿verdad? No estamos profetizándole a una nación, pero sí el Señor puede ayudarnos y puede darnos esa palabra para podérsela ministrar a nuestro esposo, ministrársela a nuestros hijos, ¿verdad? En un momento de dificultad, porque todos pasamos por batallas, todos pasamos por luchas, y qué hermoso es que nosotros estemos prestas, ¿verdad? Saber en el momento que alguno de ellos va a tener que enfrentar una batalla, y que nosotros podamos llevar una palabra que los aliente, ¿verdad? En lugar de que estén desanimados, una palabra que pueda alentarlos. Hay otra palabra hermosa que está en 2 Crónicas 32, 7 y 8, y habla acerca de una batalla que iba a tener el rey Ezequías. Dice que vino para ellos una invasión de Sennacherib, porque él vino y quería invadir Judá. Dice que acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Pero vino el rey Ezequías y supo que éste se reunía, supo que este hombre venía y que quería tomar esta ciudad. Entonces él mandó a reunir a sus príncipes y a sus valientes. Y me impresiona eso porque habla de valientes, de gente. El Señor nos dice que nosotros somos valientes. Y dice que Ezequías decidió reconstruir todos los muros caídos, hizo más altas las torres y construyó otra muralla exterior, pero reunió a todos. Y dice que les dijo estas palabras. Está en 2 Crónicas 32, 7 y 8. Y dice que él les dijo, ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Y hoy les digo, hermanas, con nosotros está alguien que es más poderoso que el desánimo que hoy podemos nosotros tener. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios.
para ayudarnos y para dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Y al final así fue. El Señor les dio la victoria. Y gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos un Dios victorioso, un Dios vencedor. Él está con nosotros y nosotros en Él somos victoriosos. Yo hoy pensaba, yo tengo una hermana de mis hermanas, ¿verdad? Me comunico más con una de ellas. Y ella ha estado pasando dificultades, situaciones muy difíciles. Y yo a veces en la mañana digo, ay, le voy a dar una llamadita para ver cómo amaneció, ¿verdad? Pensando en darle una palabra de fortaleza. Y cuando ella, Dios bendiga su vida, ¿verdad? Porque a través de estas circunstancias ella ha buscado más al Señor y yo cada vez que la llamo y le pregunto cómo está, ella me responde con una palabra, estoy bien, fíjate que me levanté de madrugada, me levanté a orar, me levanté a clamar y el Señor me habló y me dijo esto, me dijo lo otro y entonces cuando yo cuelgo, me quedo tan animada, me quedo tan fortalecida y que pues ella no lo sabe, ¿verdad? En más de una ocasión después de que yo he colgado, me he postrado al piso y me pongo a orar porque lo que ella me dice viene a hacer algo en mi corazón y me siento tan motivada de leer la palabra. Y digo, qué cosas tan maravillosas hace el Señor. Eso es lo que hoy que nosotros hagamos. Que las experiencias gloriosas que tenemos con Él vengan y motiven a otros y animen a otros a seguir buscando, a que no se queden en el camino, Brasil, sino que nosotros, si podemos, tomarlos de la mano y que sigamos juntos caminando. Porque la palabra del Señor también nos habla de lo que sucedió con Gedeón, ¿verdad? Cómo salieron tantos hombres para ir a esta batalla con Gedeón y al final el Señor le dice, mira, diles que los que tengan miedo se regresen a sus casas, ¿verdad? Los que no tengan el ánimo para ir y dice que se regresó una gran cantidad, no sé si fueron 22,000 los que ese mismo día se regresaron. Y al final 300 hombres se quedaron con él, 300 valientes estuvieron con él, al final dándose cuenta de la victoria que el Señor les iba a dar. Y gloria a Dios por eso. El Señor es tan maravilloso y nos ha llamado a nosotros a formar parte de la milicia del Señor. Y yo quiero enfocarme precisamente en eso. Nosotros somos soldados que estamos militantes, somos soldados militantes, soldados de la milicia del Señor. Yo quería hoy compartirles un video y lamentablemente pues yo le platicaba a mi esposo y no se puede, no se podría ver. Yo les voy a compartir el link porque me gustaría que ustedes lo vean. Es un y habla de unos soldados, de cómo son entrenados, ¿verdad? Y yo veía ahí las dificultades que tienen que pasar, los meten en agua fría, tienen que atravesar muchas cosas, ¿verdad? Pero les explican a ellos, ¿verdad? Que van a poner una campanita y que a la hora que ellos ya no puedan seguir, ellos toquen la campana y pongan ahí el casco que les dan, como diciendo que se rinden, ¿verdad? Que renuncian. Y entonces yo veía cómo ellos prosiguen, van y van y van, y uno que otro toca la campana y se aparta. Pero yo veía con el valor, ¿verdad? Que estos hombres se enfrentan, las dificultades que les ponen, y de esa misma manera nosotros hoy estamos pasando esas dificultades. Pero yo pensaba, estos hombres lo están haciendo porque tienen el deseo de pelear por su país, de pelear por su nación. Tienen un propósito. Pero nosotros hoy que somos soldados del Señor, también tenemos un propósito, también tenemos un fin. Y nosotros estamos peleando, pero no estamos peleando por una nación. Estamos peleando porque deseamos alcanzar lo más grande que el Padre nos puede dar, que es vivir en la Nueva Jerusalén, que es estar al lado de nuestro amado por toda la eternidad. Tenemos un fin, un propósito, y hoy podemos alcanzarlo. Yo a veces le platico a mi esposo y le digo, nosotros queremos ser parte de la amada, queremos entrar como invitados del novio, queremos entrar como amigos del novio, pero nosotros tenemos esa oportunidad. Hoy el Señor nos la está dando. Eh, no nos está pidiendo el Señor un requisito X, ¿verdad? Nosotros ya fuimos comprados con precio de sangre. Ahora tenemos esa oportunidad. Entonces, como soldados de la milicia, nosotros tenemos que armarnos y prepararnos y seguir adelante y no detenernos por ninguna razón, ¿verdad? Sino que seguir enfocados en aquello que el Señor de antemano ya había preparado para nosotros. La palabra dice, lo que yo buscaba acá y les quiero leer esto. Y en el número 1 que marqué dice, el soldado conoce a su enemigo y sabe a quién se enfrenta.
Y es así porque yo me pongo a pensar, los soldados cuando van a salir, ellos no van a atacar a quien se les pone enfrente, ellos llevan un objetivo y saben quién es su enemigo y también conocen las estrategias que su enemigo tiene. Y la palabra nos describe a Satanás como nuestro enemigo. Yo encontraba algunos versos, no los voy a leer, ¿verdad? Solo les quiero dar los versículos y dice que la palabra lo describe, por ejemplo, en Mateo 13:39 como nuestro enemigo, en 1 Pedro 5:8 como nuestro adversario, en 1 Tesalonicenses 3:5 y Mateo 4:2 como el tentador, en 1 Juan 5:19 como el maligno, en Apocalipsis 12:9 como la serpiente antigua y en 2 Corintios 4:4 como el Dios de este siglo. Entonces nosotros sabemos que tenemos un enemigo. Aquí nosotros vamos a enfrentarnos, ¿verdad? Pero no solos, con la ayuda del Señor, porque la palabra dice que las armas de la milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no vamos a llevar cualquier armamento, ¿verdad? Sabemos que las armas el Señor no las ha dado. El soldado de Jesucristo debe conocer las estrategias del enemigo y cómo Él tienta, cómo Él hace que caigamos y nos aparta de la fe. Por lo tanto, el buen soldado conoce a su enemigo. Díganme ustedes si no el desánimo es algo que el enemigo pone en nuestras vidas para detenernos, para no caminar, para no proseguir, ¿verdad? Para debilitarnos en la fe. Porque cuando nosotros estamos desanimados, olvidamos muchas veces las promesas que Dios nos ha hecho. Se nos olvidan, empezamos a pensar, pero mi vida es así, mi vida es así. Y sin duda el Señor no va a cumplir las promesas porque aquí nosotros tenemos que saber que como soldados de Jesucristo tenemos que conocer cuáles son las estrategias del enemigo con las cuales Él quiere atacarnos, con las cuales Él quiere debilitarnos. Y número 2 dice, el soldado desde el punto de vista terrenal se prepara psicológicamente para el sufrimiento. Él sabe que va a sufrir. Y lo mismo ocurre con el soldado de Jesucristo. Dice la Biblia nos dice que como soldados de Jesucristo sufriremos. Y yo encontraba en 2 Timoteo 3:12 un verso y dice, bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo sufrirá persecución. Dice Filipenses 1:29, pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Todo soldado de Cristo que no se prepara para sufrir no puede ser un buen soldado. Y era lo que yo les explicaba, ¿verdad? De algo que yo quería que ustedes vieran en este video, ¿verdad? Sino del esfuerzo, del sufrimiento que los soldados tienen que pasar. Dice Juan 16:13. No, perdón, hay un verso antes y quiero leerles y es Hebreos 5:8. Así que Cristo, a pesar de ser hijo de Dios, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Qué maravilloso el Señor, porque siéndole el Hijo de Dios, tuvo que sufrir para alcanzar la obediencia. Entonces nosotros no, como soldados de Jesucristo, no nos vamos a poder librar del sufrimiento, ¿verdad? Porque es necesario para alcanzar la obediencia. Dice en Juan 16:33, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan ánimo, tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Gloria a Dios. Vamos a tener momentos de dificultad, momentos de desánimo, pero nosotros sabemos que en el Señor somos más que vencedores. Y número 3 dice, el soldado utiliza las armas que Dios le ha dado, le ha proporcionado. El Señor nos ha proporcionado el armamento que necesitamos para poder vencer. Ningún soldado va a la guerra sin armas. Todo soldado conoce las armas que va a usar y dice de derecha y al revés, y es cierto, ellos saben el armamento que llevan, ¿verdad? Con el cual van ellos a defenderse. Ningún soldado va a la guerra sin sus armas porque sabe que va directo a morir. El buen soldado utiliza la armadura de Dios, la armadura que Dios le ha dado. Y esta armadura la podemos nosotros encontrar en Efesios 6:10 al 18. Y dice, ¿cuáles son esas armaduras? Una es la verdad, otra es la coraza de justicia, el calzado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu y la oración.
Estas son las armas que nosotros tenemos que utilizar para poder vencer. Y un día platicando con alguien me decía, yo todos los días, antes de salir a mi trabajo, yo me he visto con esta armadura, me decía, y me la pongo literalmente. Yo vengo y me pongo el calzado, la presto y me voy y me lo pongo, me pongo el cinto y me empezó a explicar. Y lo hago todos los días y se sabía de memoria cada paso, ¿verdad? Porque es importante que yo lleve mi armamento, me dijo. Entonces hoy que yo estaba leyendo esto me recordaba y digo, qué importante es que nosotros todos los días nos vistamos con esta armadura y estemos preparados, ¿verdad? Para las acechanzas que el enemigo está en cualquier momento para enviarnos, porque dice que él anda como un león rugiente viendo a quién devorar todo el tiempo, ¿verdad? Está viendo de qué manera nos destruye. Dice que con estas armaduras podemos vencer y estaremos nosotros utilizando la armadura que el Señor nos ha dado. Dice el número 4 que Él mantiene su mirada en la victoria. El soldado de Jesucristo no piensa en la derrota. Él piensa en la victoria porque el Padre que nosotros tenemos es victorioso. Somos hijos de un Dios victorioso. Entonces no podemos pensar nosotros en la derrota, en ser vencidos, sino que tenemos que pensar que en Él somos más que vencedores. Ningún soldado va a la batalla pensando en que será derrotado. Porque ¿qué sería de este soldado, verdad? Si va a la batalla pensando que lo van a derrotar. Sin duda la primera lo van a derrotar. El soldado, dice, mantiene su mirada en la victoria y se mantiene optimista, se mantiene animado. Entonces nosotros nos tenemos que mantener así. Yo sé que a veces es difícil, yo he tenido momentos de desánimo, momentos en los que muchas veces yo no he querido ni levantarme, pero gloria a Dios porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, que nos infunde aliento para seguir adelante. Hermanas, vienen muchas veces momentos muy difíciles que se dan en nuestro hogar, con nuestro esposo, que se dan con nuestros hijos, momentos incluso a veces de enfermedad, ¿verdad? Que nos hacen sentir que ya no tenemos fuerzas, pero el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestra necesidad. Y yo quiero decirle, nosotros no estamos solas, el Señor está con nosotros, Él conoce su necesidad, Él sabe por lo que usted está atravesando en este momento. Y aunque muchas veces usted no ha oído la respuesta de Dios a su vida y que la respuesta venga pronto, el Señor la está preparando para cosas grandes. Y como buen soldado de Jesucristo, usted tiene que pasar por el entrenamiento que el Señor quiere, para que cuando salgamos a la batalla nosotros seamos vencedores. Así que usted no tema, el Señor está de su lado, el Señor está con usted. Él ha visto sus lágrimas. Yo sé que hay alguna mujer que ha llorado mucho y que ha pedido al Señor consuelo, fortaleza y que en algún momento ha pensado que el Señor no le va a responder, pero el Señor va a responder a su clamor. Él ha recogido sus lágrimas y Él sabe lo que usted necesita. Pero como buen soldado de Jesucristo yo le digo en esta noche, cobre ánimo. Siga adelante, esfuércese, porque el Señor está con usted, el Espíritu Santo está de su lado. Él es el Todopoderoso y sé que no nos va a dejar. Él va a estar ahí siempre ayudándonos para seguir adelante. La palabra dice que nosotros no podemos retroceder, porque si retrocedemos no agradaremos el alma. Dice, si retrocedes no agradarás mi alma, y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos seguir hacia adelante para agradar el corazón del Señor. Yo encontré varios versos acá hermosos que son para darnos ánimo, y uno está en 1 Corintios 15, 58. Son muchos versos, por eso solo le voy a leer algunos si usted los quiere copiar. Dice en 2 Corintios 2:14, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victoriosos. Dice Éxodo 14:14, este verso es hermoso, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Este es un tiempo para buscar del Señor, es un tiempo para limpiarnos, es un tiempo para que nosotros dejemos que el Señor transforme nuestras vestiduras. Esperemos en Él pacientemente porque yo sé que el Señor va a hacer. Hoy pensaba en que hay hermanos, hay hermanas, ¿verdad? Que dependen de sus ventas, de su negocio, que salen a vender y sin duda todo esto ha bajado la economía, ¿verdad? Pero no olvide, hermano, no olvide, hermana, que usted está en las manos del Señor. Y aunque se vea un momento de oscuridad, de tiniebla, nosotros somos hijos y el Señor va a tener el cuidado de que a su mesa no falte nada, de que usted tenga lo necesario en su alacena. El Señor se va a encargar de eso.
Así que no tema, dice la palabra en Nahum 1:7, pero el Señor es bueno. Y cuando llega la angustia y la desesperación, el Señor es el que nos saca avante. En Él es el mejor refugio y nos protege de todo lo que el enemigo pone en nuestro camino. Debemos de poner nuestra confianza en Él. Y leyendo esto acerca de Efesios 6:10 dice, la armadura de Dios. Por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños y a las astucias del diablo, porque nuestra lucha no es contra humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo y de las tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Tenemos que estar vestidos con la armadura del Señor y aquí está en su palabra. Lo podemos buscar y leerlo detenidamente en Efesios 6:10. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así al terminar la batalla todavía estén en pie. Nuevamente les repito, hay hermanas y hay hermanos desanimados y que quizá han perdido la fe y la confianza de que Dios va a hacer en ellos muchas cosas, pero sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos pidiéndole al Señor, porque yo sé que el Señor no nos va a dejar. Todo esto va a pasar tarde o temprano, cuánto tiempo lleve, no lo sé, quizá vengan cosas más difíciles, pero sabemos que el Señor nos cuida y no olvido que el domingo el Señor nos dio una palabra que como soldados de Jesucristo no llevemos más peso del que tenemos que llevar en el camino. Y sin duda eso ha pasado, nos hemos cargado, ¿verdad? Y hemos llevado pesos que no nos corresponden y entonces nuestro caminar se ha hecho más difícil. Hay un salmo hermoso, dice el Salmo 31:24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que el Señor esperan. Si esperamos en el Señor, vamos a tener ánimo. Está el Salmo 23:4, está Juan 16:33, que son versos que podemos leer, que esto nos va a dar ánimo. Y yo encontraba en Isaías 40:43 este verso, porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios por su palabra. Yo sé que el Señor anhela y desea que nosotros estemos en las alturas, que nosotros vayamos ahí a la roca firme y que ahí podamos ver cómo el Señor nos da la victoria de todas las dificultades que nosotros estamos atravesando. Yo quiero contarles que hace unos años, tal vez unos 3 años, atravesando un momento difícil, yo estaba en un momento de oración así íntima con el Señor, cuando el Señor me dijo, vuela, vuela. Y entonces yo llorando, ¿verdad? Llorando me decía, vuela más alto. Y el Señor me empezó a llevar a las alturas. Y cuando yo estaba en cierto nivel, ¿verdad? El Señor me dijo, ahora ve hacia abajo. ¿Qué miras? Me dijo, ¿cómo ves tus problemas? Y entonces empecé a ver como solo puntitos pequeños que se veían hacia hasta abajo. Y Él me dijo, así es como ves tus problemas cuando estás en las alturas. Ahora sigue volando, me dijo, y me llevó más. Cuando sin duda me llevó a un lugar, me dijo, ahora pósate sobre la roca firme, me dijo, pósate sobre ella y descansa y mira cómo tus problemas se han quedado allá. Y cuando pienso en eso digo, así es, si nosotros nos mantuviéramos en las alturas, si nosotros nos mantuviéramos en esa constante búsqueda del Señor, nuestros problemas serían tan pequeños y no nos afectarían, los miraríamos como nada, ¿verdad?, delante del Señor, pero como muchas veces nos desanimamos y vamos perdiendo la fe, entonces olvidamos todas aquellas cosas hermosas que el Señor de antemano había preparado para nosotros. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Nosotros no podemos retroceder, debemos seguir hacia adelante con la mirada puesta en el Señor, sabiendo que el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo.
Que el Señor las bendiga en esta noche, que el Señor pueda guarde su vida, la sustente, la llene de su presencia. Créanme que yo estudiando este tema encontré tantos versículos y quería leer y leer, pero es tan difícil cuando uno pues ya está al frente de una cámara y va a transmitir la palabra del Señor. Es tan difícil porque sin duda los nervios lo hacen a uno no dar la palabra exactamente como tal vez uno la había preparado, pero yo sé que el Señor no se equivoca y aunque sea un versículo que se quede en nuestro corazón, va a ser la obra por la cual el Señor está enviando su palabra, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no regresa vacía, cumple el cometido por el cual el Señor la está enviando. Que el Señor las bendiga, que el Señor siga obrando en ustedes poderosamente, que el Señor infunda aliento, infunda ánimo a su vida, a su alma, a su corazón y sigamos adelante. Yo puedo testificarles en este momento que pasé varios días así cansada, desanimada, y cuando empecé a leer la palabra y a estudiar el tema y empecé a meterme de lleno a leer, encontraba los versos y los versos, yo sentía tanta hambre por la palabra y empecé a sentirme con nuevas fuerzas, renovada, con un deseo de orar, de alabar. Estuve haciendo las cosas de mi casa con tanta facilidad porque entendí que buscar la palabra del Señor renueva nuestras fuerzas. Buscar la palabra del Señor nos levanta, nos alienta, es lo que nos sostiene para seguir adelante. Y hoy pasé todo el día así, tan motivada, tan contenta. Tuve la oportunidad de hablar hoy en la mañana con una persona a la que yo quiero mucho y me llama y me dice, mira, fíjate que me siento muy cansada, no sé qué me pasó, tengo 2 días así. Y hoy me levanté mal, no me quería ni levantar. Y nos pusimos a orar, ¿verdad? Y a orar y una oración tan preciosa. Y le digo yo, el Señor me ha hablado del desánimo. Entonces yo sé que hay hermanas desanimadas. Hay hermanas que necesitan que el Señor venga y las fortalezca para seguir adelante. Que el Señor las bendiga, que el Señor siga haciendo la obra perfecta en ustedes. No dejen que el enemigo venga y mande dardos de fuego y les diga, tú no puedes, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué va a ser mañana de ti? Porque el Señor tiene cuidado de nuestra vida. El Señor es el que vela por nosotros. Hace un tiempo el Señor me hablaba y me decía, hay muchos que dicen, ¿qué será de mí el día de mañana? ¿Qué será de mis hijos el día de mañana? Pero porque tienen su mirada puesta en las cosas de la tierra, me dijo. Entonces es necesario que nosotros no tengamos nuestra mirada en la tierra, que pongamos nuestra mirada en el Señor, que veamos hacia el cielo, ¿verdad? Porque hay promesas ahí para nosotros y que tarde o temprano se van a cumplir. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento que Él nos ha permitido compartir su palabra. Es una bendición platicar y hablar de las maravillas del Señor. Que el Señor les bendiga. Padre glorioso, te doy gracias en esta hora por la oportunidad y el privilegio que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra, de poder estar un momento, Señor amado, con tus hijas, disfrutando de tu palabra y de las maravillas, de las promesas que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, en esta hora, por favor, que tú bendigas a cada una de las hermanas que en esta noche se han conectado. Padre bendito, yo sé que con deseo, con amor, Señor, ellas anhelan escuchar una palabra de parte tuya. Bendícela, Señor, sobremanera. Trae ánimo, trae aliento a sus corazones, Señor. Que algo sobrenatural tú hagas en ellas, Padre. Por favor, quita toda tristeza, todo desánimo, todo desaliento, Señor amado, que ha venido a su vida en el nombre de Jesús. Toda palabra, Señor, que el enemigo ha puesto, queriéndole, Señor amado, decir que no van a poder seguir adelante, Señor. Yo te pido, por favor, que hoy tú traigas una palabra de poder, una palabra que ministre su corazón con gozo, con paz, con alegría, Señor, en el nombre de Jesús. A la distancia, reciba el gozo, reciba la paz del Señor en medio de la dificultad, en medio de la angustia. El Señor está ahí fortaleciendo su corazón en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que haga la obra, que haga el Señor amado, que cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, bendice los hogares y a cada uno, Señor amado, que está en este momento conectado. En el nombre de Jesús, sea la gloria, sea la honra, la alabanza para ti por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga y que pasen feliz noche.